Doy gracias a Dios por esta oportunidad que me dan nuevamente de poder compartir con ustedes la palabra de Dios. Y fue hace 2 meses que tuvimos esa oportunidad de compartir una pequeña introducción al libro de Jonás. Hoy vamos a seguir en esa preparación de ver el propósito de Dios, la voluntad de Dios para nuestras vidas a partir de ese pequeño libro profético de Jonás. Antes de iniciar la enseñanza, quisiera que levantáramos una oración para pedirle al Señor que primeramente prepare nuestros corazones y que también prepare mi corazón y que dirija cada palabra según su verdad. Te invito a que cierres tus ojos y vamos a orar. Señor, gracias te doy por esta hermosa mañana que nos has dado. Señor, cada cántico que elevamos hoy a ti expresaba la gratitud por la salvación que nos has dado. Pero también, Señor, expresaba nuestra debilidad como hombres, nuestra debilidad de no poder sostener nuestra fe a menos que tú la sostengas. Mostrábamos, Señor, por medio de esas canciones también que tú nos has dado un propósito como iglesia, y ese propósito es llevar el mensaje a los perdidos. Pero muchas veces, Señor, la batalla ante nosotros parece cruda, parece cruel, y nos llenamos de temor. Señor, pero también esas canciones que elevamos a ti recordaban que ya la victoria había sido ganada, ya era tuya, y que nosotros solamente tenemos que avanzar para ir limpiando el terreno. Pero debemos ser obedientes, Dios. Te pido, Padre, que entonces prepares nuestro corazón para escuchar tu palabra. Señor, que toda palabra que salga de mi boca no sea más que tu verdad, que solamente sea un canal de tu mensaje, Padre. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Entonces, les quiero invitar a que abran sus Biblias en el libro de Jonás, capítulo 1. Y allí en el libro de Jonás, capítulo 1, pues ustedes encontrarán, por lo menos en los primeros 3 versículos, una breve introducción de una pequeña historia. Es una historia de un libro que solamente tiene 4 capítulos. La historia en el cual Dios es el protagonista, de principio a fin. La historia empieza con Dios, la historia termina con Dios. La historia inicia con Dios dando una orden y la historia termina con Dios mostrándole la razón y el propósito de la orden a su mensajero. Pero entre el inicio de la historia y el final de esa historia encontramos el desarrollo de la forma como cierto hombre obedeció. Y muchas veces nosotros posiblemente podemos parecernos a este hombre, a Jonás. Y quiero que usted lea conmigo esos primeros 3 versículos. Y dice el texto: vino palabra del Señor a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate, ve a Nínive, la gran ciudad, y proclama contra ella, porque su maldad ha subido hasta mí. Esos fueron los 2 versículos que han sido la base para la predicación de las últimas 2 enseñanzas. Hasta el momento lo que hemos hecho es una breve introducción al libro de Jonás y hemos mostrado que entre Dios y el mundo perdido estamos los que somos llamados hijos de Dios. Y tenemos la tarea de anunciar la verdad del nombre de Dios. Cuando me refiero a esa verdad del nombre de Dios, es que Dios es clemente y compasivo, tardo para la ira, pero se aira, ojo, tardo para la ira y grande en misericordia. Y esa era la tarea de Jonás, proclamar contra una ciudad que Dios estaba airado con ellos.
y que ese mensaje tiene una repercusión para quienes ignoran voluntariamente su nombre. Pero en la segunda enseñanza introductoria del libro de Jonás, expusimos que la salvación es solo de Dios. ¿Y qué fue lo que hablamos sobre ese tema? Pues que Dios es quien llama, que es Dios quien envía y es Dios quien da el mensaje. O sea, la salvación de principio a fin es de Dios. Y en esta mañana conoceremos algunas posibles causas de la desobediencia de Jonás. Vamos a ver también el estado de inconsciencia que puede llevar al creyente a creer que todo va bien. Y yo creo que usted y yo en ciertos momentos nos hemos visto en esa situación. Creemos que todo está bien, aun cuando estemos en desobediencia. Y precisamente lo que sucede cuando creemos que todo va bien, aun cuando estamos en desobediencia, es que nuestra realidad es que vamos en un descenso espiritual. Pero nosotros creemos que todo va bien. Y por último, vamos a ver cómo Dios permite todo esto. Dios permite todo eso. Porque aún cuando nosotros estamos en desobediencia, Dios sigue estando al control de todo. Él sigue estando al control de todo lo que sucede en el cielo y de todo lo que sucede en la tierra. Ese es nuestro pequeño bosquejo de esta mañana y por eso he titulado la enseñanza Cuando todo parece ir bien. Cuando todo parece ir bien. Y no sé si de pronto tú crees que en estos momentos, en tu vida, todo parece estar bien. Posiblemente nuestra economía va bien. Posiblemente parece ser que nuestra familia anda bien. Parece ser que nuestros negocios van bien. Pero puedo preguntarte, ¿y la voluntad de Dios está siendo obedecida en tu vida? ¿O tienes problemas en cuanto a la voluntad de Dios? Entonces, iniciemos nuestro estudio en esta mañana, esta pequeña porción que vamos a predicar. Y el primer punto que queremos ver es que hay algo que parece o podría ser revolucionario para usted. Quiero comentarles esta pequeña idea. Jonás, al igual que los demás profetas, y que cada uno de nosotros fue pecador. No sé si eso es revolucionario para usted. Es algo que normalmente olvidamos. No hay hombre que se haya librado del pecado. Y Jonás también pecó. Aunque la mayoría de los expositores presentan a Jonás como un profeta desobediente y rebelde, la verdad es que, escuche muy bien esto, solo Jonás fue el profeta con el que Jesús se comparó. O sea, hay algo que nosotros no logramos ver. Hay algo que nosotros no logramos comprender en la actitud de Jonás. Y no estamos diciendo que estamos justificando la desobediencia que ya conocemos de Jonás. Pero posiblemente hay algo que estamos desconociendo. En Mateo capítulo 12, versículos 41, y en Lucas 11, versículos 29 al 32, encontramos algo que es muy interesante acerca de Jonás. Y lo que el Señor Jesús dice acerca de Jonás es que alguien más grande que Jonás está aquí. Y yo de esa pequeña frase de nuestro Señor Jesús quiero extraer unas verdades implícitas en un análisis muy breve de esa pequeña verdad que el Señor Jesús pronunció. La primera, Jonás fue ratificado como un profeta de Dios. Si usted recuerda algunas palabras de los fariseos en tiempos de Jesús, una pregunta que hicieron fue, ¿y acaso ha salido profeta de Galilea? Y no estaban desconociendo a ningún otro que a Jonás, porque Jonás era propio de la región de Galilea y era un profeta de Dios.
Jesús acababa de confirmar que Jonás era un verdadero profeta de Dios. Pero segundo, Jonás debe ser entendido no solo como profeta, sino como un gran profeta. Y usted dirá, ¿de dónde saco yo eso? Pues de la misma frase de nuestro Señor Jesucristo. Porque Jesús dijo, alguien más grande que Jonás. O sea, ya Jonás es grande como profeta. Ya Jonás es grande como mensajero de Dios. Jonás debe ser comprendido y entendido como un gran profeta. Pero la tercera verdad que quiero compartir con ustedes esta mañana es que hay un superlativo en esa frase de Jesús. Alguien más grande o grandioso. El superlativo, alguien más grande, solo pone a Jesús por encima de Jonás. Y yo no sé si a usted le llama la atención esto, porque esto de alguna manera derriba hacia un lado esa fama que se le ha dado a Jonás de ser de forma sencilla e inocente, esa idea de que Jonás es un profeta desobediente o rebelde. Debemos de escudriñar entonces qué es eso que hay detrás de la actitud de Jonás. Entonces llama nuestra atención que ese gran profeta haya decidido huir. ¿Cuál fue la causa de la desobediencia de Jonás? Es la pregunta. Entonces eso nos lleva a nuestro primer punto en esta mañana. Las razones para la desobediencia de Jonás. Quiero que tenga muy presente este primer punto. Las razones para la desobediencia de Jonás. ¿Y por qué me parece importante resaltar este primer punto? Porque posiblemente tú y yo tenemos también, entre comillas, razones suficientes para no obedecer aquellos mandatos claros que Dios ha dejado en su palabra. Entonces, el primer punto de esta mañana es las razones para la desobediencia de Jonás. Y si usted se da cuenta, en los primeros versos del capítulo 1, vemos que Dios dio una orden al profeta de Dios. Para entonces Jonás tenía un reconocimiento de ser un auténtico profeta de Dios. Y quiero que tenga muy claro esto. Ya Jonás, aquí en el libro de Jonás, en el capítulo 1, versículo 1, Jonás ya se presentaba como un profeta confirmado de Dios, un profeta auténtico de Dios. Y por eso quiero hacer una pequeña distinción. En la antigüedad encontramos que había por lo menos dos tipos de profetas. Estaban los profetas de oficio, personas contratadas para dirigir adoración, se consideraban videntes, que transmitían los designios de los dioses, aunque en realidad eran personas estudiadas en la retórica de la época, que planteaban ideas con sentidos, óigalo muy bien, ideas con sentidos ambiguos, para que fueran interpretados por los leyentes según su conveniencia. Y en la historia antigua encontramos muchos tipos de profetas u oráculos. Encontramos los oráculos de Delfos, los sabios y los sápatras caldeos que leían las estrellas y predecían eventos importantes. Usted va al libro de Daniel, usted va al libro de Reyes, usted encuentra en todas estas historias muchos profetas de oficio o de profesión. Y estos hombres eran pagados y nombrados por reyes, eran escogidos por sacerdotes para que cumplieran con esta función. Pero la Biblia también nos presenta otro tipo de profetas. Y esos profetas de otro tipo eran los profetas de Dios. O sea, no era una profesión como tal, sino un oficio que Dios establecía sobre un hombre. Era un oficio, pero dicha labor no era legada de padres a hijos.
Solo Dios les llamaba y solo podían decir estrictamente lo que Dios les encomendaba. Dios los escogía de cualquier ciudad y cualquier profesión. Ahí tendrán ustedes el ejemplo de Moisés, de Isaías, de Amós, de Jonás mismo. Encontramos incluso al mismo rey David cumpliendo una labor como de profeta, porque en muchos de sus salmos hay verdades que eran proféticas. Pero vamos a concentrarnos en un ejemplo particular. El profeta Amós es un buen ejemplo para ilustrar estas dos distinciones entre los profetas de profesión y los profetas de Dios. Y vaya conmigo al libro de Amós, capítulo 7, versículo 14. Amós 7:14. Ese texto nos muestra que el profeta no se presenta a sí mismo como un profeta de profesión, pero sí un verdadero mensajero de Dios. El texto dice: entonces respondió Amós y dijo a Amasías: yo no soy profeta, ni hijo de profeta. Allí está la referencia a los profetas de profesión, sino que Amós se presenta como un boyero y cultivador de sicómoros. El profeta Amós es contemporáneo de Jonás y también llevó el mensaje de Dios a los reyes y a los sacerdotes de su época. Y la pregunta que le hacían a Amós: ¿y tú quién eres? Si tú ni siquiera eres un profeta. Y era verdad, en un sentido. Amós no era un profeta de profesión. Él no había sido escogido ni llamado por los reyes para presentar adoración, como en su momento lo hizo Acab y su esposa Jezabel, contratando muchos profetas para Baal, como en su tiempo lo hizo el rey Jeroboam I, cuando, para evitar que el pueblo de Israel descendiera a Judá para presentar adoración en Jerusalén, él prefirió nombrar sacerdotes y profetas. En su caso, Amós dijo: yo no soy un profeta de profesión, solo soy un boyero y un cultivador de sicómoros. Pero aún así, Dios escogió a Amós para ser profeta de Dios. Con todo esto, lo primero que queremos decir es que Jonás tenía reconocimiento de ser un profeta de Dios, no un profeta cualquiera, sino un verdadero profeta de Dios. Y había una forma de confirmar que un profeta era auténtico. Deuteronomio capítulo 18, versículos 20 al 22 nos da una primera pauta. Y dice el texto en Deuteronomio capítulo 18, versículos 20 al 22. Pero el profeta que hable con presunción en mi nombre una palabra que yo no le haya mandado hablar, o que hable en el nombre de otros dioses, ese profeta morirá. Y si dices en tu corazón: ¿cómo conoceremos la palabra que el Señor nos ha hablado? Cuando un profeta hable en el nombre del Señor, si la cosa no acontece ni se cumple, esa es palabra que el Señor no ha hablado. Con arrogancia la ha hablado el profeta. No tendréis temor de él. Este texto nos dice que una forma de confirmar si un profeta provenía de Dios o no era si sus palabras se cumplían. Y precisamente Jonás había hablado por mandato de Dios al rey Jeroboam II y Dios cumplió dicha profecía. Eso lo encuentra usted en el segundo libro de Reyes, capítulo 14, versículos 23 al 25. ¿Y cuál era esa profecía? Pues resulta que en tiempos de Jeroboam II, los asirios venían haciendo campañas, conquistando terrenos, se venían promoviendo como un imperio. Y estos asirios se estaban acercando al pueblo de Israel. Pero Dios usó a Jonás para profetizarles que, al contrario de lo que muchos creían,
el reino de Israel no iba a sufrir daño, sino que iba a ganar terreno, que podían estar tranquilos. Y eso se cumplió. Dios permitió que al interior del mismo imperio, alrededor del rey que estaba reinando en el tiempo de Jeroboam II, se fraccionaran las fuerzas del imperio y retrocedieran. Algo que nadie hubiese pensado que iba a suceder. Dios había utilizado al profeta Jonás para dar tranquilidad al pueblo de Israel, y esa tranquilidad llegó. Y no solamente eso, sino que Israel también se pudo expandir, pudo ampliar su territorio. Pero no solo eso, también es propio de un profeta de Dios el buscar que el pueblo recibiera un llamado al arrepentimiento por medio del profeta, para volverse al Dios verdadero. Recuerda el texto que leímos en Deuteronomio. El profeta verdadero podría incluso profetizar cosas, y posiblemente podrían cumplirse esas cosas. Pero lo interesante es que el profeta verdadero también iba a conducir o iba a inducir al pueblo de Dios a volver a Dios. Los escritos rabínicos enseñan que Jonás buscó intensamente que el pueblo regresara a la adoración verdadera, y esperaba que la misericordia de Dios mostraba en tiempos de Jeroboam, que de hecho fue uno de los reyes más perversos, fuera un motivo suficiente para el arrepentimiento del pueblo. En Deuteronomio capítulo 13, versículos 1 al 5, muestra que la inclinación de todo falso profeta era el inducir al pueblo a la idolatría y a la desobediencia. Jonás no está dentro de esa categoría de falsos profetas. Por el contrario, Jonás siempre estaba buscando mostrarle al pueblo la misericordia de Dios y que el pueblo se pudiese volver en arrepentimiento a Dios. Ahora, lo que hemos hecho es confirmar que efectivamente Jonás era un profeta verdadero, era un profeta confirmado por Dios. Pero podríamos hacernos una pregunta: si Jonás era un verdadero profeta, un auténtico profeta de Dios, y Jesús mismo vindicó su llamado, encontramos un problema en el libro de Jonás. ¿Por qué Jonás se rebeló contra un mandato claro de Dios? Es eso lo que encontramos en Jonás capítulo 1, versículo 3, y quiero que vaya allá nuevamente. Porque el texto de Jonás capítulo 1, versículo 3, tiene unas palabras desafortunadas. Lea conmigo el texto y dice: pero Jonás se levantó para huir a Tarsis, lejos de la presencia del Señor. Hasta allí. ¿No te parece desafortunado eso? Siempre que encontramos un pero, debemos estar atentos a ver qué es lo que está diciendo el texto. Un pero que desentona con lo que cualquiera esperaría de la actitud de un profeta que había sido llamado por Dios. Mírenlo muy bien. El texto dice: pero Jonás se levantó. El mandato de Dios a Jonás en el versículo 2 dice: levántate y ve a Nínive. Y precisamente Jonás dice en su propio testimonio: y Jonás se levantó. Hasta ahí parece todo ir bien. Pero después dice que no fue a Nínive, sino que dice para huir. ¿Para huir de qué? Para huir a Tarsis. Sí se levanta, pero para huir a otro lugar. Retomemos una de las preguntas iniciales. ¿Por qué Jonás huyó? ¿Por qué? ¿Y huir de la presencia de Dios es posible? Es una muy buena pregunta. ¿Será que algún hombre puede huir de la presencia de Dios? Cuando yo escucho esa idea, viene a mi mente unas cuantas preguntas. Cuando usted y yo huimos de algo o de alguien, lo hacemos hacia algún lugar o hacia alguna persona, ¿cierto?
siempre ese llamado de Dios también al hombre, y ese huir es hacia un afuera. ¿Cuál es ese afuera? ¿Hacia dónde está huyendo Jonás? Juan Calvino plantea varias posibles razones por las cuales Jonás huyó. Y voy a mencionarlas. Una primera, el inusual llamado. Ya hemos hablado en 2 ocasiones sobre ese llamado inusual que Dios hace a Jonás. ¿Y qué tenía de inusual el llamado de Jonás? Pues ya algunos profetas habían profetizado contra ciudades, contra imperios. Lo inusual del llamado hacia Jonás no radicaba en predicar contra una ciudad, sino el tener que ir hasta la ciudad misma. Y no era una ciudad cualquiera la que Jonás tenía que ir. Tenía que ir hacia una ciudad que era reconocida por su gran maldad. Y por eso es que también Juan Calvino presenta una segunda posible razón por la cual Jonás desobedece. Y es el miedo a causa de la maldad reconocida en el pueblo asirio. Muchas son las historias que dejan ver la maldad que era característica de los asirios. Prácticamente tomaban a los esclavos vivos y los desollaban, los empalaban. A los hombres, a los niños y a las mujeres los esclavizaban, pero eran esclavos que podían ser torturados sin piedad. Y una tercera razón por la cual posiblemente Jonás huyó es la duda que había en el corazón de Jonás en tanto el éxito de su mensaje. Yo no sé si usted se ha dado cuenta, pero la mayoría de los profetas bíblicos parecen no tener éxito en su mensaje. Y esa era la duda que tenía Jonás, porque Jonás había predicado por varios años en el pueblo, entre el pueblo de Israel, y ellos no se habían vuelto a Dios. Ahora, si el mismo pueblo de Dios no se había vuelto en arrepentimiento a Dios, una posible duda que pudo haber nacido en el corazón de Jonás es ¿qué tanto de ese pueblo pagano, libertino, iba a responder al mensaje de Jonás? Ahora, estos son puntos de vista que pueden ser tenidos en cuenta, pero quizá la motivación puede llegar a ser más sutil y profunda. Y puede ser motivaciones equivocadas, pero nobles. Y es allí donde yo me quiero concentrar, porque es eso lo que nos va a permitir acercarnos un poco también a nuestra manera de pensar y de vivir. Posiblemente la razón por la cual Jonás se rebeló pudo haber sido una motivación sutil y profunda y noble, pero al final de cuentas era una rebeldía. Al final de cuentas era una desobediencia. Pueden ser motivaciones equivocadas, pero pudo ser por las razones de velar por el honor de Dios y por los intereses de su pueblo. Muchos han tildado a Jonás de un patriota. Realmente la motivación que llevó a Jonás a rebelarse contra el mandato de Dios fue el no querer que su propio pueblo sufriera a manos de los asirios. Y eso lo vamos a ver más adelante. Recordemos que Nínive fue en cierto momento la capital de un imperio que tomaba fuerzas y amenazaba con la seguridad de Israel. Esa es la razón principal de Jonás. ¿Cómo predicar contra la nación que ha de ser nuestra enemiga y ha de destruirnos? Lo que parece ser que Jonás tiene en mente es que ya había una profecía que decía que los asirios iban a conquistar a Israel.
El mismo profeta Eliseo había confirmado que un hombre iba a tomar fuerza en el imperio asirio e iba a descender a Israel y la iba a conquistar y la iba a tomar. Que Israel iba solamente a ganar unas cuantas veces sobre el imperio asirio, pero por cuanto la fe del rey en su momento había sido poca, entonces no iban a ser destruidos para siempre los asirios, y que en su momento los asirios iban a entrar e iban a conquistar a Israel. Y ese era el temor de Jonás. Cuando usted va a Jonás capítulo 4 versículo 2, el profeta revela que él conocía el carácter compasivo de Dios y que si él llevaba el mensaje de Dios a Nínive, lo más seguro es que Nínive se iba a arrepentir de su pecado y que después de ese arrepentimiento, entonces esa profecía de la destrucción y conquista de Israel se iba a cumplir. Lo que estaba intentando hacer Jonás era traer, entre comillas, un bienestar a Israel por medio de su desobediencia. La motivación de Jonás, aunque noble, él huye para prevenir la destrucción de Israel, iba en contra, óigalo muy bien, de la voluntad expresa de Dios. Porque Dios le había dicho claramente, levántate y ve y predica contra los ninivitas. Hay un mensaje claro, hay una orden clara y hay una dirección de esa orden que es clara. Porque Dios no lo dice de forma abierta. ¿Quién quiere ir a Nínive a predicar? No, el mensaje era directo. Tú, Jonás, levántate y ve a Nínive y predica contra ella. Ahora, esto nos recuerda que hay varias maneras de responder a la voluntad clara de Dios. Y cuando me refiero a la voluntad clara de Dios, me refiero a aquello que Dios ha dejado claro en las Escrituras también para nosotros. Si Dios ha dicho que debemos someternos, y eso es una voluntad clara de Dios, debemos someternos. Si Dios ha dicho que la voluntad es nuestra santificación, y es una voluntad clara en las Escrituras, nosotros debemos obedecer a esa voluntad que está clara en las Escrituras. Si la palabra de Dios dice que Él espera y desea de nosotros, ver en nosotros obediencia a la lectura de la palabra, de la oración, al congregarnos, al predicar a los perdidos, esas son voluntades claras de Dios y están en las Escrituras. Ahora la pregunta es, ¿cómo podemos responder nosotros a esas voluntades claras de Dios? Bueno, hay 4 formas. El primer ejemplo que quiero presentarles es el ejemplo de Felipe. Felipe es un ejemplo claro de una obediencia inmediata. En Hechos capítulo 8, versículos 26 al 30, encontramos que Dios le dijo a Felipe, levántate y ve al camino que va hacia cierta dirección y te vas a encontrar con alguien y vas a presentar el evangelio. Y Felipe se levantó, fue inmediatamente, obedeció a Dios sin reproche. Es el primer ejemplo de cómo nosotros podemos responder a la voluntad de Dios. Podemos responder de forma inmediata. Pero tenemos otra forma de responder al mensaje y a la voluntad de Dios. Y ese ejemplo lo encontramos con Ananías. Ese hombre que Dios envió para que orara por Saulo después de que había entrado a la ciudad de Damasco. Eso lo encuentra usted en Hechos capítulo 9, versículos 10 al 17. Y Ananías, aunque obedece, primero discute con Dios. Le dice, ¿cómo voy a ir yo si me estás enviando hacia un hombre que mata cristianos y yo soy uno? Ananías ofrece cierta resistencia a ese mandato de Dios, pero va. Eso es otra manera en que nosotros, en ciertos momentos, hemos respondido a la voluntad de Dios. Ahora, préstele mucha atención.
no desobedeció, pero se resistió en un principio. Y ya aquí vemos que hay cierta debilidad en la manera como usted y yo podríamos responder a Dios. Tenemos una tercera forma en la cual podemos responder a una orden de Dios, y es el ejemplo de Saúl, una obediencia parcial. Y una obediencia parcial es desobediencia. Hay un interés por mediar entre lo que a mí me parece que está bien y lo que parece que puede ser cambiado. Y eso lo encuentra usted en el primer libro de Samuel, capítulo 15. Dios le dice, mata a todos los amalecitas, no dejes a nadie vivo y matas todo el ganado y destruyes toda la ciudad. Y el rey Saúl mató a muchos amalecitas y trajo al rey con vida y muchos animales, una obediencia parcial. Ya es desobediencia. Y no sé si de pronto tú y yo estemos allí dentro de esa categoría de los que desobedecemos de los que obedecemos parcialmente y a la final estamos en desobediencia. Pero lo interesante es que siendo Jonás un profeta de Dios, Jonás se presenta y se nos revela como un hombre que desobedeció deliberadamente. Él no obedeció inmediatamente, él no discutió ni siquiera con Dios el punto, ni siquiera se interesó por obedecer a medias, sino que al escuchar el mandato de Dios y al creer que él podía tener un mejor plan, él decide desobedecer. La causa de la huida de Jonás fue creer, escúchelo muy bien, fue creer que su pensamiento era más noble que los pensamientos de Dios. Eso es orgullo. Eso de alguna manera es creer que nosotros tenemos una mejor respuesta a los problemas que están frente a nosotros. Isaías capítulo 55 versículos 8 y 9 dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, declara el Señor. Porque como los cielos son más altos que la tierra, así mis caminos son más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Es una actitud arrogante creer que la manera como tú y yo valoramos los problemas y las circunstancias pueden estar por encima de la misma voluntad de Dios. Tengo unas cuantas preguntas para hacerte. ¿Cuántas veces hemos creído que entendemos mejor las circunstancias que Dios mismo? ¿En cuántas ocasiones hemos adoptado la actitud de Jonás al tomar decisiones que deliberadamente son desobediencia a los mandatos claros de Dios? ¿Qué nos hace pensar que tenemos justificada nuestra desobediencia? ¿Y sabes qué es lo tremendo? Que nosotros justificamos nuestro pecado delante de Dios al creer que estamos haciendo lo correcto. Que si debemos llevar las riendas de nuestro hogar, pues nos parece que posiblemente hay otra forma de hacerlo. Que si debemos predicar a los perdidos, pues posiblemente hay ocasiones en las que debemos callar. Que si de pronto hay circunstancias en las cuales parece religioso y legalista tener que ir todos los domingos a la iglesia. La pregunta es, ¿y qué ha dicho Dios? ¿Qué o cuáles mandatos ha dejado claro Dios en su palabra que no admiten desobediencia ni justificación para la desobediencia? Pero miremos lo que sigue diciendo el texto allí en Jonás 1:3. Pero Jonás se levantó para huir a Tarsis, lejos de la presencia del Señor. Lo que hizo Jonás a continuación fue inesperado.
Dios le había dado la orden de levantarse. Eso allí no necesariamente implica que Jonás estaba acostado. Eso implica que hay una urgencia o una prisa en cuanto a ir a un lugar, en cuanto a ejecutar con rapidez la orden. Y el mandato fue de ir con prisa a Nínive. Por el contrario, el profeta de Dios se levanta, o sea, sí se da prisa, pero para huir de la presencia del Señor. Ahora, quiero que comparemos lo siguiente, la actitud, por ejemplo, de Jeremías. Jeremías encontró angustiosos algunos de los mensajes que tuvo que comunicar. Dios le dijo, di esto, comunica aquello, y Jeremías sentía temor. Eso lo encuentra usted en Jeremías capítulo 20, versículos 7 al 18. No lo vamos a leer por asuntos de extensión y de tiempo, pero usted lo puede leer en su casa. Jeremías 20, versículos 7 al 18. Y también encontramos, por ejemplo, a Isaías y a Moisés que protestaron su incapacidad al recibir la comisión divina. Dios le dijo, ve y habla. E Isaías dijo, ¿cómo voy a hablar yo si soy un hombre de labios inmundos? Moisés dijo, yo soy tartamudo, no sé hablar. Pero solo Jonás, quien había predicado mensajes angustiosos, porque él había predicado al pueblo de Israel sobre su pecado y posiblemente él podría ser muerto por causa del mensaje, él predicó a Israel. Se había presentado ante hombres perversos, quienes al parecer no temían ser muertos por causa del mensaje. Y no hay registro de mostrar incapacidad para hablar. Simplemente huyó con el objetivo, oiga muy bien esto, de alejarse de la presencia de Dios. Y aquí viene una pregunta que salta a la vista y quiero compartirla contigo. ¿Podría un profeta de Dios creer que podía alejarse de la presencia de Dios? ¿Puedes tú alejarte de la presencia de Dios? Como veremos en el capítulo 3, Jonás conocía muy bien los salmos y seguramente también conocía el Salmo 139. Ese capítulo que leímos en el intermedio de la adoración y de los cánticos. Jonás sabía que Dios conocía sus pensamientos. Es interesante. Jonás sabía que en la medida en que él se levanta y va hacia cierto lugar para ir en contra de la voluntad de Dios, Jonás sabía que Dios ya tenía conocimiento de sus propios pensamientos y que toda la tierra le pertenece a Dios. Y que Dios es tanto del Dios de los cielos como de la tierra. ¿Qué sentido tiene huir de la presencia de Dios? Es la pregunta. ¿Qué sentido tiene que tú quieras huir de la presencia de Dios? Pues fíjese que la idea de estar lejos de la presencia de Dios está en el versículo 3 2 veces. Hay una cierta resonancia en esa idea de querer huir de la presencia de Dios. Y hay dos sentidos en los cuales usted y yo podemos entender esta idea. Hay un sentido geográfico, un sentido espacial, que puede ser asumido. Pero el otro sentido es el de dejar a un lado su función como siervo de Dios. En el primer sentido, efectivamente, pues es imposible. Ya Jonás estaba enterado que Dios estaba al tanto de lo que pasaba tanto en Israel como en Nínive. Y si está enterado de lo que pasa en el lugar donde está, como en el lugar hacia donde va, pues puede estar Dios en cualquier lugar. Aún así decide tomar un camino que lo alejaría del lugar del servicio al que Dios le había enviado. Nínive quedaba aproximadamente a 1,200 kilómetros de distancia al oriente. Jonás decide dirigirse al occidente, a un lugar
que es difícil identificar porque hay varias posibles ubicaciones de Nínive, de Tarsis, desde Chipre o un lugar situado en Grecia hasta una ciudad en España. Si fuese la ciudad de España, el lugar más alejado del mundo antiguo conocido, eran aproximadamente más de 5.000 kilómetros. En definitiva, lo que intentó hacer Jonás fue ir a un lugar al cual él no pudiese cumplir la misión que Dios le había encomendado. Él se estaba alejando de la posibilidad de llevar el mensaje a los ninivitas. En un segundo sentido, imaginemos que Dios como rey manda llamar a uno de sus súbditos, quienes al llamado deben responder ante la autoridad del rey. Al acudir ante el rey y obedecer las órdenes del rey, ellos se mostraban como quienes estaban ante la presencia del rey. Ir ante el rey, escuchar el llamado del rey y la orden del rey, e ir y ejecutar la orden del rey significaba estar ante la presencia del rey. En este sentido, Jonás estaba desacatando la orden de Dios. ¿Por qué? Porque él, aunque escucha la orden de Dios, él no obedece el mandato de Dios. En pocas palabras, lo que Jonás estaba haciendo era dejando a un lado su rol como profeta. Estaba alejándose de la presencia de Dios como alguien que pudiese ser útil para el servicio a Dios. David Burt, un comentarista bíblico, afirma que la huida de Jonás, más que desobedecer, es una decisión de renunciar a su dignidad de profeta. Tremendo. Es una actitud muy particular porque este profeta prefirió ser considerado anatema, prefirió ser excluido de la congregación de Israel antes que participar de un llamado al arrepentimiento de una nación que más adelante destruiría a Israel. Te hago una pregunta. ¿Estás delante de la presencia del Señor o estás procurando alejarte de su presencia? Es una buena pregunta para nosotros hoy. Dios ya te ha dicho todo lo que debes hacer como hijo de Dios. Cada vez que vas ante la palabra de Dios, estás ante la presencia de Dios. Cada vez que estás frente a una predicación, una exposición bíblica, estás ante la presencia de Dios. Y si conoces el Salmo 139, sabes que no puedes huir de la presencia de Dios. La pregunta que te puedo hacer es, ¿y estás obedeciendo a Dios? ¿Estás considerando lo que Dios nos ha presentado como una orden? ¿O estás considerando hacer a un lado la orden de Dios y de esta manera alejarte de la presencia de Dios? Lastimosamente, la historia de la iglesia está llena de personas que, habiendo salido de la presencia de Dios, desobedeciendo a Dios, siguen ejerciendo funciones religiosas o ministeriales. Y lo único que han hecho es llevar el testimonio de la iglesia a un detrimento. Lo que han hecho es difamar al pueblo de Dios. ¿Estás tú siendo causa de mal testimonio para la iglesia? Llegando a este punto, miremos cómo ejecuta Jonás su huida. Ya más o menos entendemos la razón. Jonás prefiere usar de sus motivos, prefiere razonar y creer que es mejor no obedecer a Dios que obedecerle para que el pueblo de Israel no sea castigado. Esa es la motivación de Jonás. Ahora vamos al punto. Y el segundo punto dice, lo que hace creer a Jonás que todo va bien. Lo que le hace creer que todo va bien.
Jonás, aunque sabe que no puede huir de la presencia de Dios, él decide tomar el camino imposible. Óigalo muy bien, él prefiere tomar el camino imposible. Este camino tiene una particularidad. Toda decisión en el sentido de ir en contra de la orden de Dios es un continuo descenso. Y lo voy a repetir. Quiero repetir esta idea que es necesario grabar en nuestra mente. Toda decisión en el sentido de ir en contra de la orden y la voluntad de Dios es un continuo descenso espiritual. Dios había mandado a Jonás a Nínive, pero Jonás prefiere salir y llegar a Jope, lo que hoy es Tel Aviv. Hoy vendría siendo Tel Aviv la capital de Israel, esa era en la antigüedad Jope, y consigue un barco listo para zarpar. Compra su pasaje y logra huir, entre comillas, de la presencia de Dios. ¿No les parece que en muchos sentidos este relato se parece al nuestro? En medio de nuestra desobediencia, parece que todo está saliendo muy bien. Incluso parece que se compone y que mejora. Pero fíjese que Jonás, en nuestra historia, presenta su propia crónica y él dice que en su relato de huir de la presencia de Dios, en vez de decir que va mejorando, todo lo que aparece a continuación es un descenso. Es un descenso. Y esto en términos teológicos tiene mucha importancia, porque obedecer a Dios, cumplir el mandato de Dios, ir hacia donde Dios nos ha encomendado, siempre es ir en ascenso. Pero ahora Jonás, que desobedece, parece que va en descenso. ¿Y cómo lo presenta el libro de Jonás? Pues fíjense muy bien que dice, versículo 3, pero Jonás se levantó para huir a Tarsis, lejos de la presencia del Señor, y descendiendo a Jope, primer descenso, desciende a Jope. Segundo descenso, encontró un barco que iba a Tarsis, pagó el pasaje y dice aquí, y entró. Literalmente, la traducción literal del texto hebreo vendría siendo, y descendió a la nave. Sigue siendo un descenso. No solamente llega a Jope, sino que consigue un barco, y no solamente eso, sino que él se va a lo más profundo del barco. Versículo 5, aunque no vamos a exponer el versículo 5 hoy, pero mire lo que dice el versículo 5. Los marineros tuvieron miedo y cada uno clamaba a su Dios, y arrojando al mar la carga que estaba en el barco para aligerarlo. Pero Jonás, ojo, había bajado a la bodega del barco. O sea, había descendido a lo más profundo de la nave y allí durmió. Esta historia deja ver que cuando usted y yo tomamos la decisión de ir en contra de Dios, empezamos en un descenso espiritual. Este descenso lo llevaría hasta las mismas entrañas del pez, pasando por el agua que lo recibe primero. En el verso 3 todo parece ir muy bien. Realmente la suerte de Jonás parecía favorecerle. Él llega a Jope, el texto dice que encontró un barco. Esta expresión es de un hallazgo inesperado y afortunado. Parece ser que todo va bien. Parece ser que aunque Dios me manda a Nínive, yo voy para Tarsis y como que todo va marchando muy bien. Hemos escuchado a muchas personas que nos dicen de cuando estaba en su iglesia, las cosas no estaban tan mal, pero ahora que no voy ni a su iglesia, ni siquiera soy cristiano, las cosas están mejor. Se parecen a Jonás. Y en muchas decisiones que tú y yo tomamos, nos parecemos a Jonás,
al creer que ir en contra de la voluntad de Dios es mejor y que la situación económica y familiar está mejor. ¿Cuántas veces en nuestro camino desviado, en nuestro andar de desobediencia, interpretamos estas situaciones como el deseo de Dios? Porque todo parece marchar como nosotros queremos. Qué desafortunado es. Pensamos de esa manera posiblemente por dos razones. O desconocemos la voluntad de Dios, o creemos que nuestro bienestar es lo primero, antes que obedecer a Dios. El llamado de Dios a Jonás era ir a Nínive, un viaje por tierra. Él se embarca en un viaje por agua. Dios los llama al oriente. Jonás toma hacia el occidente. Dios le ordena hablar y él decide callar y dormir. Versículo 5. ¿Cómo podemos estar tranquilos cuando preferimos ignorar lo que Dios ha ordenado? Es una pregunta que yo les hago hoy. ¿Cómo creer que todo va bien en nuestras vidas cuando sabemos que estamos desobedeciendo abiertamente a la voluntad de Dios? Puede ser tan engañoso el pecado al hacernos creer que la prosperidad y la comodidad son sinónimos de una buena relación con Dios. ¿Será que estamos llamando a lo bueno malo y a lo malo bueno? Una de las extrañas acciones del hombre es que olvidamos que la rebeldía contra Dios trae consecuencias. Y yo quiero que usted tenga presente eso. Eso es un principio básico, bíblico. Toda rebeldía trae consecuencias negativas. Toda rebeldía contra Dios trae consecuencias negativas. Y Jonás las vivió. Sufrió una tempestad. Sufrió la vergüenza de ser interrogado por los paganos. Sufrió el temor de morir ahogado. Padeció el estar en el vientre de un pez por 3 días y 3 noches. Aún así, Jonás sigue siendo confirmado como un profeta de Dios, pero está desobedeciendo porque cree que su decisión es mejor que la de Dios. Y nosotros nos podemos preguntar algo. ¿Dónde está Dios en el versículo 3 de Jonás? ¿Dónde está Dios en todo esto? ¿No vio Dios que su siervo estaba huyendo? Un teólogo reformado de los años 1700 dijo una vez que Dios en ocasiones permite el avance y la prosperidad del pecado. No lo retiene inmediatamente. Dios permite facilidades por un tiempo en su curso descendente para que, pudiendo conocer sus alcances, a su vez podamos ver con mayor grandeza la gloria de Dios. Johannes Marcius. Y es precisamente esta verdad de Dios lo que nos lleva a nuestro último punto. Dios sigue al control de todo. Dios sigue al control de todo. Lo que debemos preguntarnos es, ¿por qué creer que Dios se ha olvidado de nosotros o se ha olvidado de nuestro pecado? ¿Por qué creer que Dios se olvida de nosotros? ¿Por qué creer que somos invisibles para Dios en medio de nuestra desobediencia? En los versos 1 y 2 de Jonás, Dios encomendó la tarea al profeta de ir y predicar, y éste decidió no acatarla. Y después de su pataleta,
Dios vuelve a tener una pequeña conversación con Jonás en el capítulo 3. Y a mí me parece interesante algo. Cuando Dios vuelve a hablar con Jonás en el capítulo 3, no le pregunta: Jonás, ¿cómo estás? Me parece triste lo que has pasado, me parece que ha sido desafortunada tu decisión. No. Cuando usted va a Jonás capítulo 3, versículos 1 y 2, Dios simplemente se presenta y habla con Jonás y le dice: levántate y ve a Nínive. En el capítulo 1, versículos 4 en adelante, vemos a un Dios que controla todo para que su plan se lleve a cabo. Está callado, pero su plan está ejecutándose. E incluso su siervo desobediente reconoce su mal proceder en medio de su desobediencia. ¿Te has preguntado dónde está Dios en medio de tu desobediencia? Este panorama que acabo de presentarte te da algún indicio de la respuesta. Dios está obrando para que su plan se lleve a cabo. Él está tranquilo y está sereno. El que debe estar preocupado debe ser tú, si sabes que tu desobediencia tendrá consecuencias y no serán buenas consecuencias. Jonás recibió el mandato de predicar. Tú también has recibido el mandato de predicar. ¿Lo estás haciendo? Jonás, como israelita, debía ser santo como Dios es santo. Tú también has recibido el mismo mandato. ¿Estás preocupado por tu santidad? Jonás le debía toda obediencia al Dios Todopoderoso y tú también le debes toda obediencia. El problema está en que, al igual que Jonás, en nuestras vidas hay muchos peros que hacen de nuestra vida un prontuario de desobediencias. Creemos que, como Jonás, podemos huir de la presencia de Dios, que es igual que rechazar el gobierno de Dios en nuestra vida. Cada vez que tú y yo decidimos desobedecer aquello que está claramente presentado para nuestra vida, lo que estamos diciendo es que rechazamos el gobierno de Dios en nuestra vida. Escucha muy bien lo que te quiero decir. Ignorar el mandato directo de Dios, rechazar la voluntad declarada de Dios en su palabra, es rechazar el gobierno de Dios para nuestras vidas. Yo hago una pregunta. ¿Qué piensas hacer ahora con esto? Dices ser cristiano. Dices conocer la palabra de Dios. Dices conocer la voluntad de Dios. Dices ser luz y sal en este mundo. Pero estás rechazando el gobierno de Dios en tu vida. ¿Qué piensas hacer? ¿Será que prefieres actuar como fugitivo al igual que Jonás? Mira cómo actúa Jonás. Cada vez se esconde más, cada vez desciende más. Llega al barco, a lo profundo del barco, a lo más hondo del barco, se esconde y se calla. Cada vez Jonás entraba en un descenso espiritual más hondo. Jonás huyó, se escondió en lo más oscuro del barco. ¿Dónde o en qué te estás escondiendo tú? Es la pregunta. Así como cuando huimos de alguien o de algo y huimos hacia algo o hacia alguien, si tú no estás obedeciendo a Dios, es porque estás huyendo hacia algo y crees que te estás justificando de forma apropiada. Crees que tu trabajo es la excusa perfecta para desobedecer. Crees que tu esposa o tus hijos son la excusa perfecta para desobedecer.
¿Crees que tu ocupación, tu estudio, tu trabajo, tus obligaciones son las razones apropiadas para desobedecer a Dios? Sea cual sea la razón que estés usando, no hay justificación para desobedecer lo que Dios ha dicho y demandado con claridad. El problema está en que somos falsos. Nuestras actitudes son falsas. Nuestras respuestas a los mandatos de Dios son evasivas para nuestra responsabilidad. Queremos ser parte del pueblo de Dios, queremos disfrutar de la salvación que Dios da, pero bajo nuestros criterios. Y Dios sigue estando tranquilo, esperando a ver que tú creas que tus decisiones son mejores, que tu aumento económico ha sido muy bueno, que tu tranquilidad con tu familia aparentemente es buena, pero lastimosamente va a llegar un momento en el cual te vas a ver en lo profundo del vientre de un pez y vas a tener que arrepentirte de tu desobediencia y vas a tener que sufrir con lágrimas esas decisiones que estamos tomando. Estás creyendo que todo parece ir bien en medio de tu desobediencia, pero no es así. ¿A qué conclusiones llegamos? Juan Calvino dice que merece la pena notar que como Jonás se representa a sí mismo como culpable ante el mundo entero, porque eso es lo que está haciendo Jonás en su libro, en el capítulo 1, versículo 3, él dice, yo soy culpable, yo fui culpable, yo desobedecí deliberadamente. Él pretendía con su ejemplo mostrar cuán grande y detestable es un pecado como el de la desobediencia deliberada. No someterse a mandamientos de Dios y no emprender lo que Él ordena es evadir la autoridad de Dios. No evadas la autoridad de Dios. Al igual que Jonás, nosotros tenemos mandatos directos y claros de Dios para nuestras vidas. No le demos rodeos, simplemente obedezcamos con amor, porque los caminos de Dios son más altos y su voluntad es buena, agradable y perfecta. Escucha muy bien esto. Si tienes alguna duda sobre cómo o por qué ejecutar un mandato de Dios, recuerda que toda la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Si te sales de la voluntad de Dios, vas a padecer sufrimiento. Y no va a ser ni perfecta, ni agradable, ni buena. También concluimos que Dios encomendó a Jonás la misión de llevar un mensaje, pero él se escudó en creer que tenía mejores razones para no hacerlo. Posiblemente tú también tengas buenos motivos para no presentar el Evangelio de Dios, pero tus motivos no serán justificados delante de Dios porque tus razones solo justifican tu desobediencia. Por lo tanto, obedece a Dios y predica la palabra. Últimas dos conclusiones que quiero que tengas presente. Para muchas personas, Tarsis, un lugar de comodidad que les lleva a estar lejos de la presencia de Dios, ese Tarsis puede ser el posponer las acciones hasta tanto tengas resueltos todos los problemas que nuestra curiosidad nos plantea. Ay, yo no quiero hacer eso hasta que no me quede totalmente claro qué debo hacer. Tú no tienes que tener claridad en muchas cosas. Así como cuando trabajas en una empresa solamente te dicen levanta esa caja o el profesor de la universidad te dice desarrolla esta o aquella actividad, tú no tienes que saber las razones totales. No alimentes esa curiosidad que no lleva a ningún lado.
Si Dios te ha ordenado hacer algo, obedece, obedece. Y en una comparación entre Jonás y Pedro, y quiero que preste mucha atención a esto. Para Jonás, Jope fue un lugar para iniciar la huida lejos del plan de Dios. Fue en Jope donde Jonás encontró un barco y se fue en dirección contraria. Para Pedro, aun cuando no comprendía el plan de Dios, fue en Jope donde recibió el llamado de predicar a un gentil y toda su casa. Por lo tanto, Jope es el lugar para la decisión correcta. Y yo te voy a decir algo. Decide obedecer. Decide obedecer. Por eso, cada vez que tengo la oportunidad de plantear este principio, lo hago con mucho gusto. Y esa pequeña perla dice así: el camino más corto siempre será la obediencia. Escúchalo muy bien y guárdalo en tu corazón. El camino más corto siempre será la obediencia. Vamos a orar y vamos a pedirle a Dios que por medio del Espíritu Santo nos ayude a evaluar si realmente estamos en obediencia o por el contrario, como en Jonás, creemos que las cosas están bien aun cuando sabemos que estamos en desobediencia. Señor, gracias te damos por tu palabra en esta mañana. Padre, ¿cuántas veces hemos desobedecido de forma deliberada a tu mandato? Padre, tu palabra está llena de ordenanzas claras para nosotros, desde Génesis hasta Apocalipsis. Desde caminar rectos delante de ti hasta escudriñar la palabra, hasta entenderla. Un mandato lo encontramos en Génesis, un principio bíblico lo encontramos en Génesis y el otro lo encontramos en Apocalipsis. Libro tras libro, carta tras carta, salmo tras salmo, lo único que encontramos son verdades para nosotros, ordenanzas para nosotros. Pero nosotros hemos empezado incluso por desobedecer la más básica de todas, estudiar tu palabra. Señor, permítenos atender a tu palabra en esta mañana. Recapacitar, evaluar nuestra vida. No creer que tenemos las motivaciones correctas para desobedecerte, sino por el contrario, encontrar las razones suficientes para obedecerte. ¿Y qué más razón que la salvación que nos has dado, Dios? Ayúdanos a ser fieles a ti. Ayúdanos a comprender que ya todo lo que necesitábamos lo tenemos en Cristo. Que ya todos los beneficios que cualquier hombre podría esperar nos han sido dadas en Cristo. Que lo único que tenemos que hacer es ver a Cristo y la riqueza que hay en Él para nosotros. Y las demás cosas serán añadiduras. Haznos obedientes, Señor. Haznos amar tu verdad y tu ley, como lo pedía constantemente el rey David. Haznos amar tu ley. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.